La vecindad estaba sumida en un silencio extraño aquella noche. El viento soplaba entre los corredores, arrastrando papeles viejos y polvo que parecía teñido de un rojo oscuro, como si alguien hubiera derramado sangre en el suelo y el tiempo la hubiera secado hasta convertirla en polvo. La lámpara que colgaba en el centro parpadeaba débilmente, como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Don Ramón, con su inseparable gorra y su rostro cansado, miraba al cielo grisáceo con los ojos hundidos. Había pasado semanas sin encontrar trabajo, y su estómago rugía de hambre. El chavo lo había visto tambalearse en los pasillos como un fantasma, con las manos temblorosas, murmurando cosas que nadie alcanzaba a entender. Aquella tarde, un camión destartalado se estacionó frente a la vecindad. Llevaba pintada en la carrocería la palabra leche, pero la pintura estaba resquebrajada, y de las letras goteaba algo negro, viscoso, como si no fuera pintura sino un líquido podrido. El conductor era un hombre alto, con la piel grisácea y una sonrisa demasiado ancha, imposible de humana. «Oye, muchacho», le dijo aquel hombre a don Ramón con voz ronca, entregándole un delantal blanco, aunque estaba manchado con algo que parecía sangre seca. «Necesito un repartidor. Poca paga. Pero suficiente para que no mueras de hambre». Don Ramón tragó saliva. No preguntó nada, ni de dónde venía esa leche, ni por qué olía a metal oxidado. Aceptó el trabajo sin dudar, con esa desesperación que lo consumía. «Gracias, jefe», respondió con voz apagada. El chavo, escondido detrás de un barril, observaba la escena con ojos bien abiertos. Podía jurar que del camión salía un hedor nauseabundo, como si adentro hubiera cadáveres en descomposición en lugar de botellas de leche. Al día siguiente, don Ramón apareció con el delantal puesto y una caja llena de botellas de vidrio. El líquido blanco burbujeaba en su interior, pero no era espuma normal. Parecía hervir como si tuviera vida propia. «Leche fresca, leche buena», gritaba don Ramón con una sonrisa forzada, recorriendo las calles. La primera en comprar fue una señora que vivía en la esquina. Tenía 2 niños pequeños que corrieron felices a beber el líquido. El chavo, que los observaba desde lejos, juraría después que vio como los niños empezaron a escupir espuma roja por la boca, retorciéndose en el suelo mientras la madre gritaba con un alarido desgarrador. Los ojos de los pequeños se pusieron en blanco, y de sus narices brotó sangre espesa que manchó las paredes. Don Ramón no miró atrás. Fingió no escuchar los gritos. Fingió no oír los huesos crujir mientras los niños convulsionaban hasta quedar inmóviles, con la piel azulada. Esa noche, en la vecindad, el ambiente era más pesado que nunca. El aire olía a leche agria y sangre. Las paredes parecían llorar un líquido oscuro que se deslizaba hasta el suelo, formando charcos. Doña Clotilde salió de su departamento, mirando a don Ramón con inquietud. «Rorrito, ¿de dónde sacaste ese trabajo tan repentino?», preguntó, con una mueca nerviosa. «Pues, ¿qué le importa, doña?», respondió don Ramón, con voz áspera, aunque sus manos temblaban. Kiko apareció detrás de su madre, doña Florinda, que lo protegía con un brazo. Ambos notaron que el delantal de don Ramón tenía manchas frescas, no de leche, sino de algo rojizo y espeso que goteaba lentamente. «No se acerque a mi hijo», gritó doña Florinda, arrastrando a Kiko hacia atrás. «Ese hombre huele a muerto». Don Ramón bajó la mirada. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos niños retorciéndose, con las bocas abiertas en un grito mudo. No quería aceptar la realidad. La leche que repartía estaba maldita. Pero necesitaba el dinero. El chavo, siempre curioso, decidió investigar. Aquella noche se acercó al camión estacionado a unas calles de la vecindad. Al abrir la puerta trasera, casi vomita. Dentro había decenas de botellas apiladas, pero entre ellas yacían cadáveres putrefactos de vacas y personas, mezclados como si hubieran sido triturados juntos. El líquido blanco manaba de sus cuerpos, brotando de los ojos vacíos y las bocas abiertas en rictus de dolor. «Es leche hecha de cadáveres», susurró el chavo, con lágrimas en los ojos. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Don Ramón estaba parado, mirándolo fijamente. Su rostro parecía más hundido que nunca, y en su boca se dibujaba una sonrisa torcida. «Chavito», dijo con un tono extraño, casi metálico. «No deberías estar aquí». El chavo retrocedió, tropezando con una botella rota.
El líquido maldito se le derramó en los zapatos, y de inmediato la piel comenzó a arderle como si se quemara con ácido. ¡Ah, ah! Gritó, mientras lágrimas de dolor le corrían por el rostro. Don Ramón lo tomó del brazo y lo levantó con fuerza sorprendente para alguien tan delgado. Sus ojos ya no eran normales. Las pupilas eran dos manchas rojas que brillaban en la oscuridad. Es solo trabajo, chavito. Si no reparto esta leche, yo también muero. ¿Lo entiendes? El chavo lloraba, suplicando. Don Ramón. No haga esto. Van a morir todos. Don Ramón apretó los dientes. Su respiración era agitada, como la de un animal acorralado. Finalmente, soltó al chavo, empujándolo lejos del camión. Vete. Vete antes de que cambie de idea. El chavo corrió sin mirar atrás, mientras las sombras del camión parecían moverse solas, como brazos negros que querían atraparlo. Al día siguiente, el profesor Girafales llegó a la vecindad con un ramo de flores para doña Florinda. Pero el ambiente era tan denso y nauseabundo que apenas pudo respirar. Los vecinos murmuraban sobre la gente del barrio que había muerto misteriosamente después de beber aquella leche. Doña Clotilde lo detuvo en la entrada. Profesor. Algo terrible está pasando. La leche que reparte Rorrito está matando a la gente. El profesor Girafales frunció el ceño, pero antes de responder, escucharon un grito desgarrador proveniente del pasillo. Era el señor Barriga, que acababa de llegar con ñoño para cobrar la renta. Ambos miraban horrorizados a un vecino que se desplomaba en el suelo, vomitando litros de sangre mezclada con espuma blanca. Don Ramón apareció corriendo, con las manos manchadas y una expresión de terror absoluto. Yo no quería. Gritaba. Yo no sabía. Pero ya era demasiado tarde. La verdad comenzaba a salir a la luz, y la vecindad entera estaba a punto de descubrir que el hombre al que todos conocían se había convertido en el mensajero de la muerte. El sol apenas se levantaba, pero en la vecindad no brillaba como en otros días. El cielo estaba cubierto por un manto gris verdoso, y una neblina espesa se arrastraba entre los corredores como si fueran venas enfermas. Un hedor insoportable impregnaba el aire. Una mezcla de sangre coagulada, leche podrida y carne en descomposición. Los vecinos despertaban con mareos, vómitos y dolores en el estómago. Muchos habían bebido la leche que don Ramón había repartido la tarde anterior, creyendo que era fresca. Ahora sus cuerpos se estaban pudriendo desde dentro. Doña Florinda abrió la puerta de su casa para buscar a Girafales, pero apenas lo hizo, el cuerpo de un vecino se desplomó frente a ella. Sus ojos habían explotado, dejando correr un líquido blanco y espeso que se mezclaba con sangre. Su piel se estaba desprendiendo en jirones, como si alguien lo hubiera hervido vivo. ¡Ay, Dios mío! Gritó ella, abrazando a Kiko. Nos van a matar a todos. Kiko lloraba desesperado, enterrando su cara en el vestido de su madre, mientras los alaridos del hombre moribundo resonaban por todo el pasillo. Don Ramón apareció tambaleándose. Sus ojos enrojecidos y sus manos manchadas hacían que todos retrocedieran al verlo. Yo no sabía, caray. Gritaba, con la voz rota. Yo pensé que era leche normal. El señor Barriga, con ñoño escondido detrás de él, lo señaló con furia. Eres un asesino, don Ramón. Trajiste la muerte a esta vecindad. El profesor Girafales intentó mantener la calma, aunque sus labios temblaban. Esto es más grave de lo que parece. Esa leche no es de este mundo. Está corrompida. Doña Clotilde, que observaba todo desde la entrada de su casa, murmuró con voz temblorosa. Lo advertí. Desde que vi ese camión supe que era cosa del diablo. Ese líquido está hecho de cadáveres. El chavo, con lágrimas en los ojos, se acercó a don Ramón. Don Ramón. Yo lo vi. Vi lo que había dentro del camión. Su voz temblaba. Usted sabía que esa leche estaba maldita. No. Rugió don Ramón, llevándose las manos a la cabeza. Yo solo quería trabajo, no matar a nadie. Pero ya era tarde. En los corredores empezaban a escucharse ruidos espeluznantes. Vecinos retorciéndose en sus casas, vomitando sangre y leche que salía como lava hirviendo, reventando sus gargantas y cubriendo los pisos de charcos rojizos. Ñoño, curioso y hambriento, había bebido un poco de leche sin que su padre lo notara. De pronto, comenzó a toser violentamente. Papá. Balbuceó, llevándose las manos al estómago.
El señor Barriga se arrodilló junto a él, desesperado. Ñoño, hijo mío, no. Respira. Pero era inútil. Del cuerpo del niño brotaba sangre mezclada con coágulos blancos que parecían larvas. Sus mejillas se inflaron grotescamente, y de sus ojos comenzaron a salir chorros de leche espesa. En segundos, se desplomó en brazos de su padre, inmóvil, con la piel arrugada como papel mojado. «No», gritó el señor Barriga, abrazando el cadáver de su hijo. «¿Qué has hecho, don Ramón?». El eco del llanto se mezcló con el de los demás gritos en la vecindad. Doña Florinda lloraba, Kiko sollozaba escondido en su falda, y el chavo temblaba, con el rostro empapado en lágrimas. Don Ramón cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños hasta hacerse sangrar. Yo no quería. Maldita sea. Los cuerpos de los vecinos que habían muerto en sus casas comenzaron a descomponerse a una velocidad antinatural. La carne se desprendía, revelando huesos ennegrecidos, mientras gusanos blancos surgían de sus entrañas. Pero lo más horrendo era que la leche seguía brotando de sus cadáveres, llenando pasillos enteros con un río viscoso y apestoso. «Se está propagando», gritó el profesor Girafales, retrocediendo. «Si no salimos de aquí, todos moriremos». Doña Clotilde levantó las manos, como si intentara conjurar algo. «Esto es obra de fuerzas oscuras. Ese camión trajo la maldición». El chavo, entre sollozos, gritó con desesperación. «Tiren la leche. Destruyan el camión. Es la única forma». Pero don Ramón permanecía paralizado, con la mirada fija en las manos ensangrentadas del ñoño. El señor Barriga, enloquecido por la muerte de su hijo, se levantó con furia, sacudiéndose las lágrimas. «Te voy a matar, don Ramón. Tú lo trajiste, tú lo repartiste. Eres un asesino». Corrió hacia él con los puños cerrados. Don Ramón apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el corpulento hombre lo embistió, tirándolo al suelo. Golpes y gritos se mezclaban con el eco de la leche burbujeando en los pasillos. «Párenlos», gritó doña Florinda. «Se van a matar». El profesor Girafales trató de separar a los dos, pero resbaló con un charco de leche sangrienta. El líquido se pegó a su piel como si tuviera vida, quemándolo. Su grito fue tan desgarrador que los demás retrocedieron. «¡Ah, ah! Me quema. Me quema». La piel de Girafales comenzó a derretirse como cera bajo una llama. Sus músculos quedaron expuestos, chorreando sangre, mientras caía al suelo convulsionando. Doña Florinda lanzó un alarido desgarrador al ver a su amado desintegrarse entre chillidos agónicos. «Profesor». El caos se había apoderado por completo del lugar. Cuerpos explotando, paredes manchadas con sangre, el olor insoportable a podredumbre y leche ácida que hacía imposible respirar. Los pasillos parecían un matadero, con ríos de líquido rojo y blanco mezclándose en un pantano de muerte. El chavo, entre el miedo y la desesperación, se aferró a don Ramón, temblando. «Haga algo, don Ramón. Haga algo antes de que todos mueran». Don Ramón lo miró con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, entendió que no había salida. La culpa lo estaba devorando vivo, y los gritos de los vecinos retumbaban en su cabeza como campanas del infierno. Yo traje esto aquí», susurró, con voz rota. «Y ahora. Ya no hay marcha atrás». El amanecer nunca llegó realmente a la vecindad. El cielo permanecía cubierto por una capa de nubes negras, y el aire se sentía espeso, pesado, como si cada bocanada llevara consigo partículas de podredumbre. El hedor a leche agria y sangre era insoportable. Los charcos del pasillo hervían, burbujeando como calderas llenas de ácido, y los cadáveres de los vecinos se retorcían en la descomposición. Algunos, con los ojos vacíos, parecían moverse todavía, como si algo dentro de ellos intentara escapar. Doña Florinda mantenía a Kiko pegado a su pecho, temblando y llorando sin control. El profesor Girafales yacía en el suelo, reducido a un montón de carne derretida, y el señor Barriga seguía de rodillas, abrazando a ñoño, que ahora era solo un bulto hinchado y putrefacto. Don Ramón observaba todo con la mirada perdida. Sentía la culpa como un yugo en el cuello. Cada grito, cada alarido de los que agonizaban, lo atravesaba como cuchillos. «Yo lo traje», susurraba una y otra vez. «Yo traje esto aquí». El chavo, desesperado, lo zarandeó del brazo. «Don Ramón, reaccione. Tenemos que escapar».
El profesor Girafales había mencionado la única salida. El portón de la vecindad. Pero al llegar a la entrada, todos quedaron paralizados. El portón estaba cubierto por una capa de leche coagulada que se movía como si respirara. Cada vez que alguien intentaba tocarla, un tentáculo blanco emergía y chasqueaba como látigo, dejando marcas sangrientas en las paredes. «Está vivo», chilló doña Clotilde, llevándose las manos al rostro. «La leche está viva». El chavo trató de pasar entre los barrotes, pero de inmediato una sustancia espesa lo atrapó del tobillo. Gritó con desesperación mientras la leche le quemaba la piel como ácido. Don Ramón corrió a ayudarlo, jalando con todas sus fuerzas hasta que logró liberarlo. El pie del niño quedó ennegrecido, con la carne casi deshecha. «¡Ah, ah, ah!», gemía el chavo, con lágrimas cayendo de sus ojos. «Me duele, don Ramón». Don Ramón lo cargó en brazos, con el corazón destrozado. «No te preocupes, chavito. Yo te cuido. Aunque me cueste la vida». Mientras tanto, los cadáveres de los vecinos comenzaban a levantarse lentamente. Sus bocas abiertas dejaban escapar borbotones de leche con sangre, y sus movimientos eran torpes, como marionetas podridas. Uno de ellos, con la mandíbula colgando y los ojos vacíos, se arrastró hacia doña Clotilde. Ella gritó y trató de correr, pero resbaló con la mezcla viscosa del suelo. El cadáver se abalanzó sobre ella y le hundió los dedos en los ojos. «¡Ah, ah, ah!», chilló ella, mientras la leche entraba en sus cuencas vacías, llenándolas hasta rebosar. Doña Florinda apartó la vista, tapando los ojos de Kiko. «No mires, hijito, no mires». El grito de doña Clotilde terminó en un gorgoteo ahogado. Cuando su cuerpo quedó inerte, también empezó a brotar leche de su boca, como si el líquido maldito hubiera reclamado su interior. «Se están convirtiendo», advirtió el señor Barriga, con el rostro desencajado. El chavo, aún en brazos de don Ramón, suplicaba entre sollozos. «Tenemos que destruir el camión, don Ramón. Ese camión es el origen». Don Ramón lo sabía. Lo había visto desde el principio. El camión no era un simple vehículo. Era como un organismo, un receptáculo del mal. Cada botella que sacaba de ahí era un fragmento de su maldición. Pero algo lo atormentaba más que la idea de enfrentarse al camión. Su conciencia. Cada muerto lo señalaba con sus gritos ahogados, cada cadáver parecía llamarlo asesino. El señor Barriga se levantó, con el rostro desfigurado por la rabia. «Entonces destruyamos ese maldito camión de una vez». Corrió hacia la salida, ignorando los tentáculos de leche que golpeaban los muros. Llevaba un hierro en la mano, dispuesto a abrirse paso. Don Ramón lo siguió, todavía cargando al chavo. Cuando salieron a la calle, lo vieron. El camión seguía estacionado frente a la vecindad, con la carrocería oxidada, cubierta de manchas negras y rojas. Las letras leche ya no eran tales, sino heridas abiertas de las que emanaba un líquido espeso. El motor rugía solo, como si el vehículo respirara. El señor Barriga, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas, levantó el hierro y lo estrelló contra el parabrisas. El vidrio se quebró, pero en lugar de astillarse, comenzó a sangrar. De la abertura surgió un ojo enorme, inyectado en venas blancas, que lo observó fijamente. «Dios mío», murmuró el señor Barriga, paralizado. El camión rugió como una bestia, y del interior salieron tentáculos de leche que lo envolvieron de pies a cabeza. Lo alzaron en el aire mientras él gritaba con todas sus fuerzas. «No, suéltenme». En un segundo, los tentáculos lo comprimieron hasta hacerlo estallar como un globo. Sangre y leche se mezclaron en una lluvia macabra que empapó a don Ramón y al chavo. Kiko, que observaba desde el pasillo con su madre, lanzó un grito desgarrador. «Señor Barriga, ah». Doña Florinda intentó retroceder, pero los cadáveres de los vecinos ya caminaban hacia ella, con los brazos extendidos. Kiko se aferró a su falda, llorando con desesperación. «Mamá, nos van a comer». Ella trató de mantenerlo a salvo, pero sabía que no había salida. Los tentáculos del camión se arrastraban por el suelo, buscando nuevas víctimas. Don Ramón, cubierto en sangre y leche, alzó la vista al monstruo metálico. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, y el peso de la culpa lo aplastaba. «Todo esto es por mí». Su voz era apenas un murmullo. El chavo, mirándolo con lágrimas, gritó. «No diga eso, don Ramón. Usted todavía puede salvarnos».
Don Ramón apretó los dientes, tratando de ignorar las voces que resonaban en su cabeza. Voces de los muertos, acusándolo, riéndose, llamándolo asesino. La única forma de acabar con esto es destruyendo ese camión. Aunque me lleve conmigo. El camión ya no parecía un vehículo. Bajo la luz grisácea del cielo, su carrocería oxidada se retorcía como carne viva. Las llantas giraban lentamente, enterrándose en el suelo como garras, y de las grietas chorreaba leche espesa mezclada con sangre fresca. El rugido del motor era como un corazón latiendo, un tambor de guerra que estremecía el aire. Don Ramón apretaba los puños. Cada paso que daba hacia aquel monstruo lo sentía como si caminara hacia su propia tumba. El chavo, cojeando por la herida en su pie, lo seguía con lágrimas cayendo por sus mejillas. Don Ramón. No lo haga. Suplicaba. Nos vamos a morir todos. Ya estamos muertos, chavito. Respondió él, con voz ronca. Solo falta decidir cómo. Detrás de ellos, doña Florinda intentaba contener los sollozos de Kiko, que temblaba abrazado a ella. Los cadáveres de los vecinos, hinchados y rezumando leche por cada orificio, avanzaban como un ejército silencioso. Sus huesos crujían al moverse, y algunos llevaban todavía pedazos de intestinos colgando. De pronto, el camión lanzó un chillido metálico. Del parabrisas brotaron tentáculos de leche coagulada, que se extendieron por el suelo como serpientes viscosas. Uno de ellos se lanzó hacia doña Florinda. Ella gritó, tratando de proteger a Kiko, pero el tentáculo la rodeó por la cintura. ¡Mamá! Chilló Kiko, desesperado. Don Ramón reaccionó de inmediato, tomando un trozo de hierro oxidado del suelo. Con un grito de rabia, cortó el tentáculo en dos. De la herida brotó leche a borbotones, acompañada de un chillido agudo, como si la criatura hubiera sentido dolor. Doña Florinda cayó al suelo, jadeando, mientras el líquido la empapaba. Su piel comenzó a arder, formando ampollas sangrientas. ¡Ah! Gritaba, rascándose desesperada. Me quema. El chavo trató de ayudarla, pero don Ramón lo apartó. No la toques. Ese líquido se pega como veneno. Kiko lloraba sobre el cuerpo de su madre, que convulsionaba mientras la piel de sus brazos se desprendía como papel mojado. En medio del caos, un rugido inhumano se escuchó desde el interior del camión. El cuerpo destrozado del señor Barriga, que había explotado momentos antes, comenzó a recomponerse grotescamente. Sus pedazos de carne se arrastraban por el suelo, pegándose unos a otros como masas de barro. En segundos, su torso volvió a formarse, aunque deforme, con los brazos torcidos y la piel colgando. En su pecho abierto aún latía un corazón recubierto de leche negra. Don Ramón. Murmuró con voz distorsionada, mientras su rostro se retorcía en una mueca de odio. Tú. Mataste a mi hijo. Su grito fue tan desgarrador que hizo vibrar las paredes de la vecindad. El cuerpo del señor Barriga, ahora convertido en un monstruo hecho de carne y leche podrida, avanzó tambaleándose hacia don Ramón. Don Ramón sabía que no podía huir. Levantó el hierro con las manos temblorosas, dispuesto a luchar contra lo que quedaba del señor Barriga. El monstruo lo embistió, derribándolo al suelo. La boca deforme de aquel ser escupía chorros de leche ácida que corroían el pavimento. Don Ramón rodó a un lado, esquivando, y clavó el hierro en el pecho deforme del monstruo. Un rugido espeluznante retumbó cuando el corazón negro estalló, esparciendo litros de leche hirviente que quemaron la piel de don Ramón. El olor a carne carbonizada inundó el aire. ¡Ah! Gritó, mientras la piel de sus brazos se desprendía en jirones. Me quema. El chavo corrió hacia él, llorando desesperado. Don Ramón, no. Aún con la piel ardiendo, don Ramón se levantó tambaleándose. Su mirada estaba fija en el camión. Tengo que destruirlo. Aunque sea lo último que haga. El camión volvió a rugir. La carrocería se abrió como si fueran costillas, dejando ver en su interior un amasijo de cuerpos retorcidos, vacas y humanos fundidos en una sola masa. En el centro palpitaba un corazón gigantesco, blanco y rojo, bombeando litros de leche maldita. Los cadáveres de los vecinos comenzaron a arrastrarse hacia el camión, como si fueran atraídos por él, uniéndose a la carne viva de su interior. Doña Clotilde, ahora convertida en un cadáver hinchado, se arrastraba con los ojos vacíos, repitiendo en un murmullo. Rorrito. Rorrito.
Rorrito. El chavo retrocedió horrorizado, pero don Ramón apretó los dientes. Se acabó. Con todas sus fuerzas, corrió hacia el interior del camión, blandiendo el hierro. Los tentáculos intentaron detenerlo, envolviendo su torso, perforando su piel y haciendo brotar chorros de sangre. Pero don Ramón siguió avanzando, gritando de dolor y rabia. «Maldita sea, acábate ya». Clavó el hierro directamente en el corazón palpitante. El impacto generó un chillido ensordecedor. El órgano explotó, bañándolo todo en un torrente de leche hirviente y sangre oscura. Don Ramón quedó empapado, su piel deshaciéndose al contacto. Gritaba con una agonía que desgarraba los oídos. ¡Ah! ¡Ah! El camión se estremecía, las llantas se hundían en la tierra, y los cadáveres que lo rodeaban comenzaban a arder en un fuego blanco. El chavo observaba, llorando sin control. Don Ramón. No me deje. Pero era tarde. La figura de don Ramón, quemándose viva dentro del monstruo, se perdió en un estallido de fuego y leche burbujeante. El rugido cesó. El camión colapsó sobre sí mismo, convertido en un montón de metal oxidado y cenizas. Los tentáculos se disolvieron en el aire, y los cadáveres de la vecindad cayeron inmóviles. Solo quedaron los gemidos de Kiko, abrazado al cadáver quemado de su madre, y los sollozos desgarradores del chavo, que se arrodilló entre los escombros. El olor a carne chamuscada y leche podrida se mezclaba en el aire. El sacrificio de don Ramón había destruido al camión. Pero a un precio impensable. El silencio que siguió a la explosión fue irreal. La vecindad entera parecía contener la respiración, como si el mundo se hubiera detenido de golpe. El aire, sin embargo, estaba saturado de humo blanco, mezclado con el hedor insoportable de carne quemada y leche podrida. El chavo se arrodilló frente al montón de metal retorcido que antes había sido el camión. Sus lágrimas caían sobre el suelo manchado de sangre. Don Ramón. Susurraba entre sollozos. ¿Por qué tuvo que ser así? Kiko lloraba en silencio, abrazado al cuerpo chamuscado de su madre, que ya no era más que una masa negra de carne reseca y huesos. Su llanto agudo rebotaba entre las paredes como cuchillas que desgarraban el alma. La vecindad estaba destruida. Puertas rotas, paredes cubiertas de manchas rojas, y charcos de leche que aún burbujeaban en rincones oscuros. De pronto, un sonido interrumpió la quietud. Un plop, como una gota cayendo en un charco. Luego, otro. El chavo levantó la vista, aterrado. En medio de las cenizas del camión, pequeños riachuelos de leche comenzaban a filtrarse. No. No puede ser. Balbuceó. Las grietas del suelo se llenaron con el líquido blanco, que avanzaba lentamente hacia los cuerpos esparcidos por la vecindad. Cuando tocaba los cadáveres, estos comenzaban a temblar. El primero en levantarse fue el cuerpo de doña Clotilde, carbonizado, con la piel colgando a pedazos. Sus ojos eran dos cuencas negras, y de su boca brotaba leche burbujeante. «Ro. Rito», susurró, con voz hueca, como si hablara desde el fondo de una tumba. Kiko chilló de horror, abrazándose más fuerte al cadáver de su madre. «No. No se acerque». Uno a uno, los cuerpos calcinados comenzaron a levantarse. El profesor Girafales, reducido antes a carne derretida, se erguía tambaleante, con los músculos colgando como telas viejas. De sus fosas nasales chorreaba leche oscura, y en su garganta se escuchaba un gorgoteo asfixiante. El señor Barriga, o lo que quedaba de él, emergió del suelo como una masa deformada, con 4 brazos y un torso abierto en el que se agitaban intestinos convertidos en tentáculos de leche. Los vecinos muertos caminaban hacia los sobrevivientes, arrastrando los pies y dejando huellas sangrientas en cada paso. El pasillo parecía un desfile macabro, un ejército de cadáveres exigiendo venganza. El chavo retrocedió, jadeando. «Don Ramón. Por favor. Ayúdenos». Pero don Ramón ya no estaba. Su sacrificio había sido en vano. Kiko, enloquecido por el dolor y el miedo, se apartó del cadáver de su madre y se levantó, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados. «Todo esto es tu culpa, chavo», gritó, señalándolo con el dedo tembloroso. «Si no hubieras dicho nada del camión, don Ramón no habría muerto». «No es verdad», respondió el chavo, sollozando. «Yo solo quería ayudar». Kiko se lanzó contra él, empujándolo. Ambos cayeron al suelo, rodando entre charcos de leche y sangre.
Los cadáveres se acercaban lentamente, goteando líquidos por sus bocas y ojos, mientras los niños se peleaban desesperados. De pronto, un tentáculo de leche se alzó del suelo y rodeó la pierna de Kiko. «¡Mamá!», gritó, aunque sabía que su madre ya no podía escucharlo. El líquido lo arrastró hacia el cadáver carbonizado de doña Florinda. Ella, con un movimiento grotesco, abrió la boca y mordió el rostro de su propio hijo. Un chillido desgarrador retumbó en toda la vecindad. El chavo, paralizado, vio como Kiko era devorado por la figura de su madre, que lo desmembraba lentamente mientras leche y sangre brotaban en una lluvia macabra. El chavo gritaba y lloraba, golpeando el suelo con sus pequeños puños. «No. No. Ya basta». El eco de su voz rebotaba en los corredores llenos de cadáveres. Sus ojos estaban enrojecidos, sus mejillas cubiertas de lágrimas y sangre. El ejército de muertos se acercaba más, rodeándolo por todos lados. Doña Clotilde avanzaba con los brazos extendidos, Girafales arrastraba los pies como un muñeco roto, y el monstruo de barriga soltaba gruñidos de ultratumba. El chavo retrocedió hasta chocar contra la pared. No había salida. «Don Ramón», susurró, entre sollozos. «¿Por qué me dejó solo?». En medio del silencio macabro, una voz resonó en la mente del chavo. Era la voz de don Ramón. «Yo no te abandoné, chavito. Yo sigo aquí». El chavo abrió los ojos, confundido. Frente a él, las sombras del humo comenzaron a tomar forma. La silueta de don Ramón apareció, pero no era humana. Su cuerpo estaba quemado, los huesos a la vista, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo. «La leche me tomó. Me hizo suyo», dijo, con voz ronca. «Ahora soy parte de ella». El chavo gritó, retrocediendo, pero no había dónde huir. El espectro extendió la mano hacia él. «Ven conmigo, chavito. Si te unes a mí, ya no sufrirás más». El ejército de cadáveres se detuvo, esperando en silencio, como si obedecieran al nuevo don Ramón. El chavo cayó de rodillas, temblando. Tenía dos opciones: unirse al monstruo en el que se había convertido don Ramón, o ser devorado vivo por los cadáveres de los vecinos. Las paredes de la vecindad comenzaron a rezumar leche, como si la construcción misma estuviera viva. El suelo vibraba, y un rugido profundo surgía de las entrañas de la tierra. El chavo gritó con todas sus fuerzas, un grito que se perdió en el eco del infierno que se había desatado en aquel lugar maldito. La vecindad ya no era un sitio donde los niños jugaban. Ahora era una fosa común, un cementerio viviente donde la muerte reinaba en cada esquina. La vecindad se había convertido en un campo de cadáveres vivientes. El suelo estaba cubierto por una mezcla nauseabunda de sangre coagulada y leche hirviente que parecía tener voluntad propia. El aire era irrespirable, cargado de humo y olor a podredumbre. El chavo estaba acorralado contra la pared, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Frente a él, la silueta de don Ramón se erguía como un espectro. Su cuerpo chamuscado, sus huesos a la vista y sus ojos rojos brillando en la penumbra. «Chavito», dijo con voz distorsionada, como si hablara desde una tumba llena de agua. «No tienes a dónde ir. Únete a mí. Y no sentirás más dolor». El chavo negó con la cabeza, llorando. «Usted no es don Ramón. Don Ramón nunca me haría daño». La sombra se estremeció. Por un instante, el rostro de don Ramón pareció humano otra vez, lleno de tristeza. «Yo no quería. Yo nunca quise matar a nadie», murmuró, llevándose las manos al rostro. «Pero la leche. La maldita leche. Ya me consume». Detrás del espectro, los cadáveres de los vecinos comenzaron a hablar al unísono. Sus voces eran huecas, corales, como un coro de ultratumba. «Asesino», decían las bocas podridas. «Nos diste la leche. Nos mataste». Doña Florinda, carbonizada y con leche chorreando por su boca, se acercó arrastrando los pies. «Rata de dos patas. Por tu culpa mi hijo murió». El cadáver destrozado de Kiko se arrastraba junto a ella, con el rostro desfigurado y lleno de mordidas. «Don Ramón», balbuceó con voz rota, como si su garganta estuviera llena de piedras. «Usted me mató». El espectro de don Ramón retrocedió, temblando. «No. Yo no quería. Perdónenme». Pero los muertos lo rodeaban, señalándolo con dedos huesudos, gritando con un eco ensordecedor. «Culpable. Culpable. Culpable».
El chavo miraba con horror. El suelo comenzó a abrirse bajo los pies del espectro, revelando un abismo de fuego blanco y leche burbujeante que parecía un mar hirviente. Manos negras surgían del abismo, aferrándose a don Ramón y arrastrándolo hacia abajo. No. Gritó él, luchando por liberarse. Yo no quería. Yo solo quería trabajar. El chavo extendió una mano, llorando desesperado. Don Ramón. No se vaya. Pero ya era tarde. El espectro fue arrastrado lentamente hacia el abismo. Su cuerpo se desgarraba, explotando en chorros de sangre que salpicaban las paredes, mientras sus gritos resonaban en toda la vecindad. Chavito. Fue lo último que gritó antes de ser tragado por la fosa ardiente. El abismo se cerró de golpe, dejando solo un charco negro en el suelo. El chavo quedó en silencio, arrodillado en medio de la carnicería. A su alrededor, los cadáveres se desplomaron como muñecos sin vida. El cuerpo de doña Florinda cayó sobre el de Kiko, y el del señor Barriga se derrumbó como una masa informe. El aire estaba quieto otra vez. La vecindad estaba muerta. El chavo lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Sus sollozos resonaban en los corredores vacíos, rebotando como ecos de un niño abandonado en el infierno. Don Ramón. Susurró. ¿Por qué me dejó solo? Se abrazó a sí mismo, temblando, mientras el silencio lo envolvía. Semanas después, las autoridades encontraron la vecindad. El lugar estaba cubierto de cadáveres en estado avanzado de putrefacción, con manchas blancas y rojas en cada rincón. El único sobreviviente era el chavo, pero su mente había quedado quebrada. Lo único que repetía una y otra vez, con los ojos vacíos, era: Don Ramón mató a todos. Don Ramón mató a todos. Los testigos afirmaban haber visto a don Ramón vivo después de la tragedia, deambulando por la ciudad, repartiendo botellas de leche. A donde él iba, la gente moría envenenada. Fue arrestado semanas después, cubierto de sangre y con el delantal manchado. Jamás se defendió. En el juicio, cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, don Ramón levantó la vista y murmuró: No importa lo que diga. Ya estoy condenado. La sentencia fue la pena de muerte. La noche de la ejecución, en la silla eléctrica, don Ramón parecía tranquilo. Pero cuando la corriente atravesó su cuerpo, algo terrible sucedió. De sus poros comenzó a salir leche burbujeante. Sus ojos estallaron, su piel se abrió en grietas sangrientas, y su boca lanzó un grito inhumano que hizo que varios guardias huyeran despavoridos. En segundos, su cuerpo explotó, bañando las paredes del corredor con sangre y leche hirviente. Dicen que los guardias que sobrevivieron escucharon su voz resonando en las sombras. Yo no quería. Esa fue la última vez que alguien vio a don Ramón. El chavo jamás volvió a hablar. La vecindad fue demolida poco después, pero los trabajadores que estuvieron allí juraron que el suelo todavía rezumaba leche blanca, y que en las noches podían escucharse los gritos de los muertos. El lugar quedó maldito para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.